Qué bueno que siguen con nosotros, amados hermanos. Nos disponemos a escudriñar la bendita palabra de nuestro Dios. Recordando que el tema general que estamos meditando es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Hoy toca la lección número 36, cuyo tema es dones para todos y sin distinción. Dos verdades que son bendición en la vida de nosotros. El versículo clave de esta lección es 1 de Pedro 4:10, que está dentro de la lectura bíblica que se encuentra en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí podemos ver que todos sabemos que todos los creyentes tenemos dones. Y también vemos aquí que todos debemos usar siempre estos dones y hacerlo bien. Hacerlo con sabiduría, con responsabilidad, con conciencia. Y qué hermoso es que nosotros seamos un instrumento en los milagros de Dios. Hay gente que tiene necesidad y ahorita decíamos que si alguien tiene una necesidad, hable para nosotros ministrar. Pero no es nada más esa bendición, ese privilegio es de nosotros. Es de todos. Todos y cada uno de nosotros podemos ser parte del milagro como instrumentos, pero no olvidando que el milagro lo hace el Señor. Tuve una experiencia en la escuela Álvaro Obregón. Le pidieron a un muralista que pintara ahí a un lado de la biblioteca un cuadro. Le quedó muy bonito, grande, como de 3 por 3 metros aproximadamente. Y entonces él dijo: yo no sé ni puedo hacer el marco. Y los carpinteros de la escuela también dijeron: pues no sabemos diseñarlo y no sabemos hacerlo. Y a la luz de este pasaje recordaba que yo sabía que sabía hacer ese marco, lo podía diseñar, lo podía hacer. Y entonces me ofrecí a hacerlo. Y ya fui, lo diseñé, lo hice, un marco ancho y grande, enorme. Y lo hice con todo gusto y, bueno, en lo personal digo, me quedó bien. Pero se llegó el día de la exposición del mural y adivinen quién se llevó todos los aplausos. Le hablaron al muralista, lo felicitaron, le dijeron qué bonito. Y nadie preguntó por el marco. Y posteriormente podría ir a alguien a verlo y ahí estaba la firma, el nombre del muralista. No estaba mi firma y no estaba mi nombre. ¿Quién se llevó todos los aplausos? Otra vez digo, el muralista. Pues así es, hermanos. Nosotros sabemos, que podemos, que tenemos los dones y los hacemos. Y posiblemente nadie nos va a aplaudir. Y ahorita entonábamos: toda la honra, toda la gloria, todo el honor sea nuestro Dios. Y así es, hermanos. Nosotros hacemos ese marco, pero el que hizo el mural, el que hizo el milagro es nuestro Dios. Quiero iniciar otra vez con un pequeño examen antes de ver la clase, al revés de cómo es en la escuela, ¿verdad? Y dirá alguien: otra vez, otro examen. Bueno, es una instrucción del Todopoderoso. Es necesario hacerlo para ver cómo andamos. Es necesario examinarnos. Y algunos ejemplos de la Biblia donde se requiere que nos examinemos, te presento 6. Para que medites en ello antes de tener el examen.
Dice la palabra de Dios, considera tus caminos. ¿Para qué? En Salmo 119, versículo 59 dice, para volver a dar testimonio. Dice, examinémonos nuestros caminos. ¿Para qué? Para volver al Señor. Lamentaciones 3:40. Dice, considera tus transgresiones. ¿Para qué? Para no morir y sí vivir. Ezequiel 18, versículos 27 y 28. Dice, examina tu obra. ¿Para qué? Para que tengas motivo de gloriarte en el Señor. Gálatas 6:4. Dice, examínate a ti mismo. ¿Para qué? Para participar en la cena del Señor. Aquí y allá en la gloria. 1 Corintios 28. Dice, pongámonos a prueba. ¿Para qué? Para ver si estamos en la fe. 2 Corintios 13:5. Y la lista sigue. ¿Por qué? Porque es importante. Porque es muy importante que practiquemos el examinarnos para saber si soy o no soy del Señor. Para dejar de practicar el pecado. Para ponerme a trabajar en la obra del Señor. Así es que pasemos al examen que tiene que ver con la lección de esta mañana. También son 6 preguntitas. La primera, ¿cuáles son tus dones? De preferencia escríbelos, pero de momento piénsalos. ¿Cuáles son tus dones? Yo creo que a estas alturas ya debemos saberlos. Y si no, hay que buscarlos en la palabra. Hay pasajes para ver cuáles son los dones que el Señor me ha dado. Hay que escribirlos. Evangelismo, predicación, discipular, aconsejar, visitar, ministrar al pobre. Ahí, ponlos tú, escríbelos. Tú sabes cuáles son los dones que Dios te dio. Segunda pregunta. Di cuáles has usado. 1 o 2 o 3. Ahí pon tú, ¿cuáles has usado? Pregunta 3. Di cuántos debes de usar. Yo creo que la respuesta la sabemos. Todos los dones debemos de usar. Pregunta 4. Di el período que los debes de usar. Y sabes la respuesta. Es siempre. Pregunta 5. Di si eres elegido de Dios. Esperemos que tu respuesta sea amén. Sí, por gracia de Dios. Y pregunta 6. Di qué pasa si nunca en toda tu vida usas tus dones. Pues la respuesta es, nunca fuiste elegido. Terminamos. Esperemos que sea de meditación este examen, que lo califiques, llegues a una conclusión y que hagas algo al respecto de los dones que Dios te ha dado. ¿Cuál es el objetivo de la lección? Que aprecies, que estimes, que valores, que tengas afecto, cariño y le des la importancia a los dones que Dios te dio. El regalo de Dios que Él preparó desde la eternidad y te los entregó. Que de veras digas, qué hermoso es mi Señor que me dio estos dones. Y luego, medita, piensa, ten entendimiento, razona lo siguiente. La doctrina de la elección. Tú fuiste elegido desde la eternidad. Medita en ello. Piensa cuánto vale esto, cuánto trasciende en tu vida. No es un momento, no es un periodo, es para siempre. Medita en ello y entonces piensa en lo anterior, el objetivo, el uso de los dones para honrar a Dios, para servir al prójimo, para servir a la iglesia. En esta epístola el apóstol Pedro se dirige a los cristianos esparcidos por Asia Menor. Estas personas, antes de ser cristianos,
Eran personas que practicaban, que venían del paganismo, que vivían en los deseos de la carne, en una vana manera de vivir. No eran pueblo de Dios, vivían en lascivias, vivían en concupiscencias, embriaguez, orgías, se entregaban fácil y frecuentemente a los abominables ídolos, practicaban la idolatría. Qué condición tan triste, tan deplorable, tan lamentable. Ver personas así no es agradable. Acercarnos a ellas, a platicar, convivir con ellas, te sientes incómodo. Y vemos cómo cada vez está peor esto, porque la maldad está avanzando. Se están viendo nuevas cosas malas, ya se están exhibiendo, se están promoviendo. Y qué triste es eso. Pero lo hermoso es que estos hombres, estas mujeres, dejaron de hacerlo, dejaron de practicarlo. Qué misericordia tan magnífica del Señor de sacarlos de ahí. Y magnífica también es la misericordia de Dios, que a nosotros, que también nosotros practicábamos cosas que eran desagradables, que eran sucias, éramos un trapo de inmundicia, pero el Todopoderoso nos sacó de ahí, tuvo misericordia y ahora somos hijos de Dios. No es tan grande y suficiente este amor como para decir, tengo que trabajar en los dones que Dios me dio. ¿Por qué hacerlo? Por gratitud, por obediencia, por adoración a nuestro Dios que tuvo tan grande amor. Ahora, después de que ya cambiaron estos hombres, estas mujeres que habla el pasaje, estos cristianos, estos creyentes, de lo cual habla Pedro, ahora estaban sufriendo por otra cosa, estaban penando, estaban siendo ridiculizados, estaban siendo perseguidos por vivir para Cristo. Tuvieron que huir, abandonar todo. Se dice fácil y lo volvemos a escuchar, pero qué fuerte sería que nosotros estuviéramos en esa condición. Dejar el hogar, el trabajo, la percepción de un ingreso, dejar amigos, dejar la iglesia, dejar todo y cuidar sus vidas. ¿Se imaginan esta condición, hermanos? El temor, la incertidumbre, la inseguridad, andar como nómadas, buscando un lugar seguro donde resguardarse, buscar el sustento. Estaban en tal condición que hasta la sombra de cualquier sonido su corazón se estremecía. Los creyentes necesitaban desesperadamente de un fuerte aliento, una grande motivación, algo que les hiciera sentir menos esta carga. La pregunta, ¿cómo? ¿Cómo hace uno para llegar a una persona y poderla fortalecer cuando está sufriendo, cuando está penando tanto? La respuesta, la única respuesta, la tiene nuestro Dios. Ahora mismo, en nuestra iglesia, en nuestra misión, podemos nosotros ver el miedo. Unos diciendo miedo al COVID. Escuché a la hermana Edita ayer en la noche que más o menos van 250,000 muertos solo en México. A nivel mundial, alrededor de 1,300,000 aproximadamente de muertos. Y esto causa temor. Algunos con la incertidumbre, el miedo, si se ponen o no la vacuna, qué irá a pasar. Otros viendo que la economía se está poniendo difícil, cómo están cerrando negocios, cómo están quitando sueldos. Esto va a explotar. ¿Cómo se va a preparar los niños y la juventud con esta situación de no poder ir a la escuela? ¿Qué irá a hacer de nosotros? Esta iglesia, esta misión necesita desesperadamente un aliento, una motivación, una buena noticia. Y hermanos, la tenemos tú y yo. Nosotros somos elegidos del Señor.
Somos elegidos de lo alto, somos predestinados a salvación, a vivir la vida eterna. Y esto es un peso de gloria, una bendición, un gozo que suavice y tiene que suavizar a un hijo de Dios todo esto que estamos viendo, todo esto que está aconteciendo. Pedro hace una declaración contundente sobre su estatus, sobre la situación que tenían, lo que estaban viviendo estos hombres y estas mujeres. Les hace recordar lo que son para Dios, lo que Dios hizo con ellos, que son elegidos según la presciencia de Dios. O sea, deben de saber que Dios sabe lo que va a hacer de la vida de cada uno de nosotros, de lo que sigue. Decía anoche la hermana Edith que un osteópata dijo que mi columna alrededor de 60, 65 años se va a colapsar y todo va a dejar de funcionar, brazos, piernas, y me lo firmó, dice, se lo aseguro, va a suceder entre 60 y 65 años. Y es algo de pensar, es algo de decir que, pero decía la hermana Edith, lo bueno es que Dios tiene el control, y eso lo debemos de creer. Todo esto que estamos viviendo y estamos viendo lo debemos de creer que el Señor tiene el control. Y al tener lo más hermoso que es la salvación, que somos pueblo escogido del Señor, que somos pueblo adquirido por Dios, esto debe de traer a nosotros una paz, una tranquilidad y un propósito. El propósito es usar nuestros dones y llevar de la luz a las tinieblas a aquel que necesita de la palabra. Ser pueblo de Dios, hermanos, es un gran privilegio, pero es una grande responsabilidad, una grande obligación. Dios se ha adquirido un pueblo que espera, que se active, que trabaje con los dones que Él repartió para la gloria de Él. Es por eso que Pedro, al sopesar el antes y el después, como debemos hacerlo nosotros. Yo seguido pienso, ¿quién era yo? Y qué vergüenza y qué tristeza, qué dolor, qué mal testimonio, pero después pienso, ¿quién soy ahora? Y qué gozo, qué privilegio, qué bendición, qué cambio. Y debo darle la gloria a Dios por esta bendición. Por eso Pedro dice, cada uno, según su don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este llamado, ellos lo contestaron con hechos, pero solamente quienes contestaron con hechos esta invitación, los elegidos. Y tú tienes que ver si con hechos estás contestándole a Dios por la bendición de haber sido elegido, la bendición de haber sido levantado entre los muertos, de entre la masa de miserable condenación de los hombres, de ahí te levantó el Señor, con hechos, hermanos. Cada uno hemos recibido la multiforme gracia de Dios de múltiples formas. Él ha obrado, Él ha actuado, Él se ha manifestado de muchas maneras que tú puedes ver. Y algunas a lo mejor no las has entendido, algunas no te las has imaginado, pero las vas a ir viendo, las vas a ir comprendiendo cada vez más y eso te hará motivarte a cada vez más servir al Todopoderoso. Esta bendición de tener dones, de ser instrumento de Dios, es un beneficio, es una bendición inmerecida. No tenemos ninguna acción, ningún motivo, es inalcanzable por nuestros medios, nunca llegarán ni en la eternidad a nosotros por medio de nosotros. Es por el amor, la misericordia y la voluntad perfecta de nuestro Dios. Este beneficio, esta bendición, esta gracia, este regalo del Señor me debe llevar a una indicación, a una obligación, a ver la responsabilidad que tengo como sacerdote o ministro de Cristo, debo de ejercer este ministerio. Otra vez digo, sabiéndome sacerdote, sabiéndome ministro de Cristo, debo de ejercer este ministerio.
Y meditaba, me ha tocado el privilegio, pero observo, al haber estado en diferentes iglesias, al haber estado en la comisión de púlpito, cómo se hace una lista de las condiciones, de las características, de las obligaciones de un ministro. Se le leen, se le dice que debe de cumplir y que a veces se oye hasta como exigencia. ¿Qué haríamos con un pastor, nuestro hermano Andrés, cuando fue por Dios elegido y después aquí por la iglesia, habiendo sido elegido, se parara el primer domingo y se pusiera aquí enfrente y en sus 30, 40 minutos estuviera callado y ya se retirara? Y el siguiente domingo, si lo dejan llegar al siguiente domingo, se parara y otra vez se quedara callado. ¿Qué se le diría cuando he escuchado de algunos hermanos? Se le paga, tiene que trabajar, tiene que hacer, tiene que cumplir. Yo creo que seguramente se le invitaría a abandonar la iglesia. ¿Por qué? Porque no predica. Y como ya dije, se le está pagando. La pregunta, ¿qué piensas que Dios hará con cada uno de nosotros con tan grande pago? Jesucristo, su único Hijo. Y nosotros no predicamos. Nosotros no usamos los dones que Él nos dio. ¿Qué hará Él con nosotros? Somos exigentes para con el pastor, pero ¿qué tan exigentes somos para con nosotros mismos? Cada uno de nosotros tenemos un lugar fundamental en el desarrollo de esta iglesia, de la misión, ya sea presencial o ya sea en línea. Ahora que es en línea, como que hay más comodidad, como que hay más relajación, como que hay, como dicen los muchachos, la barra para no hacer nada. Claro que podemos seguir trabajando en las diferentes maneras, inclusive usando la tecnología, podemos nosotros ser bendición a los hermanos de la fe. Tenemos, como ya decía, un peso de gloria que es grande, que es hermoso, que nos debe de motivar para trabajar, para evangelizar, para ministrar al prójimo. En el hermoso milagro del Pentecostés, les decía a las hermanas, qué hermoso milagro. Comentábamos algunos milagros del Antiguo Testamento, milagros del Nuevo Testamento, muy hermosos todos. Pero este milagro en especial es hermoso porque tiene que ver conmigo, contigo. Dios, el poderoso Jehová de los ejércitos, el Señor de señores, el Creador, el sustentador, el magnífico, el omnisciente, omnipotente, omnipresente, viene y entra en mí. Y literalmente ahí está, en su tercera persona, el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entró a los discípulos, en este milagro del Pentecostés, ¿qué hicieron? Predicaron, hablaron. Y cuando nosotros nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo observando. ¿Qué hizo en esta semana Daniel Ríos? ¿Qué hizo en este mes la iglesia? ¿Qué hizo en este año la misión? Pero en cada uno de los que somos elegidos. Él está viendo. Estamos siendo ejemplos, estamos siguiendo las huellas de Cristo, estamos siendo sacerdotes, Él lo está viendo. O está viendo que no estamos cumpliendo. Hermano, te invito a que escribas tus dones ahí en tu casa. Es bien importante. Que ores en el nombre de Jesús. Y le digas, yo quiero servirte, Señor, yo quiero usar todos mis dones, quiero usarlos de continuo, no nada más como cumplir, como poner un pie en la gloria, no. Lo hago porque mi gratitud, mi admiración por lo que tú hiciste por mí, por el pago de nuestro Señor Jesucristo en la cruz que sustituyó mi lugar, que me levantó de entre los muertos, merece que yo me ponga en sus manos para que yo pueda con ellos bendecir al prójimo, a la iglesia, para la gloria de Dios. Y termino con 3 preguntas. ¿Será que comprometerte
lo merece tu Señor? ¿Será que comprometerte lo necesita tu Dios? ¿Y será que comprometerte confirma tu elección? Claro que sí, hermano. Te invito a trabajar en la obra del Señor, a que hagas el marco, pero que los aplausos de la obra del mural se los lleve nuestro Señor, que merece toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Amén. Oramos. Bendito Padre, Señor, gracias, muchas gracias, muchísimas gracias, Señor, por los dones que nos das. No merecíamos tenerlos, éramos incapaces, éramos sucios, éramos nada. Pero tú que eres amor, tú que eres misericordia, tú que eres perdonador y que, Señor, tuviste misericordia y en la eternidad dijiste el nombre de cada uno de los que somos de la iglesia invisible, todos los que estamos inscritos en el libro de la vida, todos los que verdaderamente vamos a estar contigo por la eternidad. Nos diste la bendición, Señor, de ser tu instrumento. Nos diste la bendición y el poder y nos diste el querer y el hacer para estar trabajando, porque ese es el propósito que tú nos das en esta vida, en este tiempo corto. Hoy estamos y mañana no, como la hierba, y se va el tiempo y la oportunidad de ser tu instrumento. Queremos, Señor, que despiertes a la iglesia, que despiertes a cada uno de los miembros, a las familias, que juntos o en lo individual nos pongamos a trabajar. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor, el prójimo. Y tú, Señor, nos dirás, en cuanto a esto lo hiciste, a mí lo hiciste. Y nos premiarás allá en la gloria. Vas a resaltar allá el marco que nosotros hicimos. Vas a resaltar las buenas obras que nosotros fuimos el instrumento para que las fuéramos a usar con el que necesita. Gracias, Señor, por esta bendición. Y otra vez, Señor, tú llévate la gloria, llévate la honra y el honor. En Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.